Imagina la próxima generación, construyendo el mañana a través del servicio a los demás. Imagina los líderes del mañana, poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Imagina la felicidad que viene de la esperanza, no del materialismo o la ambición. Imagina poner nuestra esperanza en los jóvenes en vez de desesperación. E imagina a nuestros jóvenes cambiando el mundo a través del intercambio de sus corazones con otros. ¿Ves cómo todo se conecta? Muy bien, ahora ves lo que IYF ve. La Asociación para Jóvenes IYF es una organización no gubernamental del primer nivel dedicada al crecimiento espiritual, intelectual y emocional de la juventud en todos los rincones del planeta. IYF provee el entrenamiento y las oportunidades prácticas que los estudiantes necesitan para superar los desafíos y las dificultades de la vida, para pensar profundamente, para descubrir que la verdadera felicidad viene del corazón. Hoy, el mundo se encuentra cautivado con la forma exclusiva en que ayudamos a los jóvenes a descubrir el poder de su juventud. El interés activo y el apoyo de líderes globales de todos los continentes, junto a educadores internacionales y dignatarios, se alinean con la incansable labor que realizamos para crear un futuro puro y brillante. Eventos especiales y conferencias. Desarrollo del intelecto. Programas de voluntariado internacional. Intercambio cultural. Música y danza. Entrenamiento en liderazgo. Estamos construyendo el futuro, un joven a la vez. Ve cómo todo se conecta en IYF. Campamento Mundial de IYF. Cantata navideña del Coro Gracias. Cantata de Pascua del Coro Gracias. Invitados ilustres. Charlas del corazón. Voluntarios médicos Buenas Nuevas. Voluntarios internacionales Good News Corps. Campamento de inglés en México. Campamento de inglés en Haití y en otros países. Academias de IYF. Desafío, cambio y unión. Festival de regreso de los voluntarios internacionales. IYF. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor,
¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. El ministerio de desechar tu pensamiento y creer en la palabra de Dios. La misión Buenas Nuevas, predicando el Evangelio del perdón de pecados hasta los confines de la tierra. La semilla de la palabra. En 1962, la palabra vino al corazón de un pobre y joven ministro. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En tiempos de frío y hambre que parecían interminables, se encontraba una esperanzadora visión en la oración de un joven ministro quien guardaba la palabra de Dios. Aquella visión no podría realizarse por cuenta propia. Cuando este joven abrió sus ojos, todo lo que vio fue una pequeña y fría capilla. Pero el Espíritu Santo llevó su corazón a través de océanos lejanos. Con el paso del tiempo, la esperanza de las misiones en el extranjero aumentaron significativamente, y fue así que en 1989 fue despachado el primer misionero de la misión Buenas Nuevas con destino a Alemania. Sin embargo,
no existía alguna planeación previa para la estadía de los misioneros en el extranjero. De esta manera, incontables misioneros fueron enviados uno tras otro, confiando únicamente en la palabra de Dios. Solo podíamos depositar nuestra esperanza en Dios. Solo teníamos a Dios para depositar nuestra esperanza en Él. El trabajo de la fe. Había muchas dificultades y limitaciones que teníamos que superar. Nuevos idiomas, nuevas culturas y costumbres. Existen numerosas e insoportables dificultades en el ámbito del ministerio. Pero superamos las dificultades y limitaciones a través de la fe. Las dificultades en el ministerio nos hicieron buscar únicamente a Dios. Hemos predicado hasta los confines la verdad de la sangre de Jesús que limpió los pecados, y han habido incontables frutos de salvación. Por la fe, vencimos enfermedades mortales. Por la fe, predicamos el Evangelio hasta el final, incluso en medio de la persecución de los nativos. Por fe, comenzamos el campamento mundial alrededor del mundo, algo que todos dijeron que sería imposible. Sin embargo, no enfocándonos en nuestras carencias, sino en la voluntad de Dios, muchos jóvenes comenzaron a cambiar y se regocijaron junto con nosotros. La fe nos guió a tomar otro camino. La sabiduría encontrada en la Biblia nos permitió establecer el Instituto para el Desarrollo del Intelecto y tocar las puertas de los gobiernos alrededor de todo el mundo. Fue así como empezamos a cambiar países uno por uno. El fruto de la gracia. Han pasado 35 años desde que enviamos a nuestro primer misionero. Al día de hoy, hemos establecido 1,200 iglesias en más de 100 países alrededor del mundo, entrenando a pastores locales y predicando juntos el Evangelio. El seminario bíblico se lleva a cabo cada año en cientos de ciudades de todo el mundo. El campamento mundial se ha convertido en un evento internacional para jóvenes con la cooperación de diferentes gobiernos. El Instituto para el Desarrollo del Intelecto no solamente se encuentra trabajando en instituciones educativas, sino también en agencias de gobierno, en prisiones y en el ejército, transformando así la vida de muchos. Asimismo, cada año, jóvenes conectados al corazón de Dios llevan a cabo servicios voluntarios en todo el mundo. También proveen de servicio médico tratando el cuerpo y la mente de los nativos. La puesta en escena del verdadero significado de la Navidad está despertando el espíritu del Evangelio en los Estados Unidos. Actualmente, estamos reuniéndonos con los jefes de Estado de diversos países, abriendo la Biblia y predicándoles el Evangelio. Todo esto no es fruto de nuestro arduo trabajo, sino de la gracia del Espíritu Santo, el cual nos ha impulsado a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuevamente, bajo la gracia, predicamos el Evangelio ante miles de personas en los lugares que Dios nos ha permitido. Nuestro fruto es la gracia de Dios para el Evangelio. Estamos corriendo hacia el Evangelio. Ahora nuestro ministerio ha entrado en una nueva etapa. Hemos comenzado con el CLF, un congreso para líderes cristianos de todo el mundo, con quienes compartimos el corazón de Dios.
Desde marzo de 2017, el CLF comenzó con 800 pastores en la ciudad de Nueva York, esparciéndose a través de México, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, así como en el continente africano, asiático y europeo, guiando a decenas de miles de líderes cristianos hacia el corazón de Dios dentro de su evangelio. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Muchos pastores que han buscado una reforma y un cambio en el cristianismo decadente unieron sus corazones comenzando un movimiento para predicar el verdadero evangelio basado solamente en la Biblia, que es el corazón de Dios. Hoy, incontables denominaciones cristianas alrededor del mundo nos apoyan para predicar el santo evangelio y unen sus corazones para trabajar en conjunto. Nosotros soñamos con un mundo unido bajo el Evangelio, unido por la sangre de Jesús que ha lavado nuestros pecados, confiando en la palabra y con fe en Dios. Anhelamos profundamente que el trabajo de Dios sea manifestado en su gracia. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vosotros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta al 49 hemos leído. Esta vez, por la gracia del Señor, pude viajar a Buenos Aires por el campamento nacional que hubo después de la pandemia. Y la frontera de Argentina estaba cerrada durante toda la pandemia. Hace poco se abrió, así con el misionero Efraín, quien fue enviado a Argentina como misionero, pero por la frontera cerrada, él no podía ingresar, no podía entrar en el país de Argentina. Por eso vino a Paraguay y se quedó con nosotros trabajando a full. Y luego como que se abrió la frontera y pastor de Brasil, pastor de Uruguay y yo, el misionero Efraín también, nosotros viajamos a Argentina. Y la iglesia de Argentina también estaba muy contenta por la venida de los pastores después de mucho tiempo. Y yo estaba preocupado por el viaje. La verdad que en la frontera no va a haber problema. Y por la gracia del Señor, sin ningún inconveniente, pasamos por la frontera y llegamos hasta a Buenos Aires sin ningún problema. Durante todo el viaje Dios nos cuidó y también mantuvo bien nuestro vehículo para poder viajar cómodamente. Y todos estaban muy emocionados por el campamento presencial, también por la comunión que tuvimos con los pastores, con los misioneros también. Eso nos da alegría, de verdad. Espero que los pastores de Brasil, de Argentina, de Uruguay también puedan visitarnos a Paraguay también lo más pronto a través de los campamentos o seminarios también.
Y también yo pude ver la obra enorme que Dios hizo en Argentina. Durante la pandemia, varias iglesias se cerraron, así yo escuché. Pero la iglesia de Argentina estaba creciendo más que antes. Yo vi varias construcciones nuevas que yo no podía ver antes. Claro, cada rato Pastor Gabriel que me mostraba a través de la llamada de video el avance que lograba cada vez. Por eso no era algo muy extraño ni novedoso, pero viendo los detalles con mis ojos, me quedé muy agradecido al Señor y asombrado también. La construcción requiere bastante inversión y gasto grande, pero durante todo el tiempo de pandemia aún sigue el trabajo hasta el campamento. Un día antes del campamento nacional de Argentina, los hermanos estaban trabajando a full. ¿Y cómo es posible todo esto? También yo escuché la prédica del pastor José Kim de Brasil, cómo está avanzando la construcción del salón del culto del tercer piso de la iglesia de San Pablo. Y muchos piensan y dicen que por la pandemia no podemos hacer esto ni aquello, tenemos dificultad, situaciones. Pero por otro lado, hay nuestras iglesias que trabajan más que antes. ¿Y cómo es posible todo esto? Ustedes anoche vieron el anuncio de la iglesia Buenas Nuevas Gangnam de Corea. No estaban viendo. Y entonces que vean, por favor. En el canal GBS Paraguay nosotros transmitimos en vivo el culto de la iglesia Buenas Nuevas Gangnam, donde pastorea Pastor Oksupak. Y después de la prédica hubo varios anuncios. Ahí yo vi el video promocional de la cantata navideña del coro Gracias. ¿Ustedes se acuerdan la cantata de Pascua de este año, del mes de abril? Prácticamente era una película, ¿sí? Pero eso todo fue en el interior, en el escenario fue. Pero esta vez la cantata navideña ya salió del escenario, todo en el lugar físico, al aire, libre, filmaron. Y unos segundos salió así el video, pero es totalmente una película, ¿sí? Y los actores, todos son los integrantes del coro Gracias y los jóvenes de la iglesia Mahanaim de Nueva York. Y así ustedes podrán encontrar muchos conocidos en la película. Y me quedé bastante asombrado, maravillado viendo el video. Y no sé cuándo va a llegar a Paraguay, pero muy pronto, sí. Y si quieren adelantar, pueden entrar en la página en el canal de Corea, Kun News TV, y no se va a quedar ahí, sino va a haber transmisión en vivo, ¿sí?
Y la fecha, eso ya había salido en el anuncio. Si entran ustedes al canal GBS Paraguay y si ven el culto matutino del domingo de la iglesia Gangnam del 28 de noviembre de hoy, ¿sí? Ahí en el anuncio, ahí está la fecha cuando va a transmitir esta película. Todo esto, lo que vemos nosotros en este momento, el crecimiento de la iglesia, el trabajo que organiza la iglesia, como campamentos y las obras de construcción. Y también ayer nosotros tuvimos concurso final de Brilla Hoy. Ahí estaban muchos concursantes que llegaron al final. Los que ganaron los premios estaban contentos y los demás también, todos estaban muy contentos. Yo también estaba muy contento y agradecido al Señor por la oportunidad que me permitió abrir la Biblia y compartir la palabra de Dios. Y también este sábado y domingo que viene, 4 y 5 de diciembre, wow, ya estamos entrando al último mes de este año 2021. ¿Es tristeza o alegría? Los dos, creo. Ya estamos entrando en el último mes de este año 2021 y falta poco para recibir el año nuevo 2022. Y tendremos nosotros cantata navideña, Noé del Coro Gracias, ¿sí? No puede venir el Coro Gracias en este momento a Paraguay, pero nuestros jóvenes prepararon la hermosa presentación, como podemos decir, casi igual, ¿sí? Casi igual, casi original, así vamos a considerar. Y ustedes se quedarán muy sorprendidos por nuestra cantata de Paraguay, ¿sí? Y todo lo que hacemos nosotros, cantata navideña, la película, y también, no sé cómo va a ser, pero está programada la gira de cantata navideña en este mes que viene en Estados Unidos. Y no me acuerdo todos los nombres de las ciudades, pero me acuerdo Albuquerque, luego El Paso y unas cuantas ciudades más. Va a haber la gira de cantata navideña con el Coro Gracias. Yo también estaré acompañando ahí, participando, trabajando juntos con el Coro Gracias. Y muchos aplauden y admiran por lo que hace nuestra iglesia, por lo que hace Pastor Oxupac. De verdad es un trabajo enorme y valioso. También por lo que hacemos nosotros aquí en Paraguay. Pero todo esto, lo que vemos nosotros por el momento, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo fue posible? Eso nada fue por la excelencia ni por la habilidad de nosotros, sino
Dios nos abre el camino, Dios nos ayuda, Dios nos cuida también, Dios nos da sabiduría, la idea también. Dios utiliza la vida nuestra. Así nosotros podemos ver la obra de Dios, hasta el entendimiento que tenemos, hasta la vida que tenemos nosotros. ¿Por qué Dios nos mantiene la vida? ¿Por qué Dios nos permite la vida? ¿Por qué Dios nos abre el camino? ¿Por qué Dios nos permite la abundancia y el éxito, el avance, el triunfo, el desarrollo, la alegría, la felicidad? Esta vez, hermano Eber Núñez de Concepción me acompañó para ir a Argentina. Y yo no sabía que era electricista profesional. Él había sido electricista profesional muy capaz. Y él me acompañó para ir a la iglesia de Argentina, por lo menos trabajar durante 2 semanas. Él con mucho gusto me acompañó y trabajó a full en la obra de Argentina, trabajando ahí entre los hermanos. Él se quedó muy agradecido y feliz. Él no solamente tocó la parte de electricidad, sino la parte de refrigeración también, reparando varios equipos del aire acondicionador, armando una cámara frigorífica también. Y él en el viaje me decía: pastor, esto es muy maravilloso. ¿Qué cosa? Cuando yo hacía algo en el mundo, nada salió bien. Pero cuando yo toco algo en la iglesia, cuando yo trabajo por el evangelio, por la iglesia, Dios me ayuda. Todo sale bien. En el mundo no anda nada bien, pero en la iglesia, en el evangelio, Dios me ayuda, me abre el camino. Todas las cosas que yo toco salen bien. De verdad, es cierto, yo también pienso así, estoy de acuerdo. Como yo, pastor, organizo muchas actividades, enfrento también contra situaciones. Yo también experimento la misma cosa. Yo no tengo nada ni sé nada tampoco, pero maravillosamente cada vez cuando yo hago algo por el Señor, por el evangelio, Dios me da sabiduría, me abre el camino, me ayuda también. Sí. ¿Eso a qué se refiere? Lo que hacemos nosotros es lo que Dios quiere hacer. Recién hermano Augusto testificó sobre Brilla Hoy, cómo surgió la idea, cómo avanzó hasta hoy día. Yo me acuerdo muy bien de un día nosotros fuimos a un canal para hacer entrevista. Logramos una entrevista en un programa de TV y eso nosotros solicitamos para promocionar Brilla Hoy. Solamente tuvimos el nombre nomás, Brilla Hoy, concurso de talento. Pero en la entrevista nosotros
Teníamos que informar los detalles, ¿verdad? Quiénes son los que pueden participar, cómo es el requisito para participar, si participa, qué es lo que va a lograr, cómo es el premio. Eso nosotros no teníamos ni idea. Solamente el nombre. Brilla hoy, vamos a hacer concurso de talento. ¡Wow! ¡Qué bien! Aplaudimos. Y cada sábado vamos a hacer. Pero faltando unos minutos de entrevista, y yo estuve ahí, Augusto también, pero no tuvimos la idea. Si nos pregunta el conductor del programa, ¿qué vamos a decir? Por eso en ese momento mismo teníamos que preparar la información. Bueno, entonces así vamos a hacer. Primero concurso cada sábado, luego vamos a hacer concurso final cada 3 meses. Luego los ganadores de concurso final de cada 3 meses, ellos se van al concurso final del año. Luego el premio, así vamos a hacer, Ahí nosotros decidimos de repente. Eso publicamos. Así llegamos hasta hoy día. Y cada cosa que nosotros tocamos y hacemos sin saber, Dios nos ayuda. Dios nos da sabiduría. Sí. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? Cualquier trabajo que hacemos nosotros es para el Evangelio, para anunciar el Evangelio, para anunciar buenas nuevas. Por eso Dios, sea lo que sea, lo que hacemos nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos abre el camino, Dios trabaja en la vida nuestra. Eso nosotros no solamente vemos en la vida nuestra, sino así Dios trabajó en la vida del pastor Supac, en la vida de los siervos que predicaron el Evangelio, en la vida de apóstol Pablo también. Él, desde que recibió la salvación del pecado, desde que él empezó a predicar Jesús era Cristo, el Salvador, empezó a recibir la persecución, tuvo peligro de muerte varias veces. Aún así, nadie pudo matarle a apóstol Pablo. ¿Por qué? Dios protegía la vida de apóstol Pablo. La tormenta no pudo matarle a apóstol Pablo, ni la víbora tampoco, ni los sacerdotes principales. Porque lo que hacía apóstol Pablo era lo que Dios quería hacer. No pudo menos que proteger la vida de apóstol Pablo. Todo lo que hizo David, todo lo que hizo Abraham, así mismo. A través de la Biblia nosotros podemos ver la obra fiel de Dios. ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Para qué Dios trabaja? ¿Por qué Dios trabaja? El enfoque está sobre la voluntad de Dios. Estos versículos que hemos leído esta mañana es la parte que Jesucristo apareció ante sus discípulos después de la resurrección. ¿Qué es lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos después de su resurrección? Abriendo su entendimiento de cada uno.
Jesucristo les dijo, 46, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estos dos puntos son los puntos más importantes de las Escrituras. Las Escrituras que dice ahí Jesucristo se refieren a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, todas las cosas que dicen las Escrituras, quiere decir la Biblia. ¿De qué dice? ¿Para qué? Por estos dos. El Cristo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dentro de este versículo, ahí están incluidas todas las cosas acerca del nacimiento de Jesucristo. Desde Abraham hasta Jesucristo. Sucedieron muchas cosas. Pero ahí nosotros podemos ver que durante ese tiempo hubo hambre, hubo la guerra, hubo los enemigos también. Pero Dios protegió el linaje de Jesucristo. Así Jesucristo nació. Antes de su nacimiento, Satanás ha intentado muchísimo para cortar el linaje de Jesucristo, para que no naciera Jesucristo en el mundo. Pero no pudo lograr, porque la mano de Dios es más grande y fuerte. Dios cuidó de cada uno, protegió. Así Jesucristo pudo nacer en este mundo. Después del nacimiento de Jesucristo, también hubo varios intentos, pero nadie pudo tocar el cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo tenía que ser levantado, no podía morir en la calle, sino Jesucristo tenía que ser levantado en la cruz, conforme la palabra de Dios. Por fin, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, luego, con el pecado del mundo, fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es. Luego fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo esto ya estaba escrito en las Escrituras. Se cumplió exactamente todo lo que dice el versículo 46. ¿Qué es lo que logró Jesucristo? La eterna redención. Jesucristo, por su propia sangre, por su propia muerte, abrió el camino nuevo y vivo para todos. Se partió el velo que estaba dividiendo el lugar santísimo y el lugar santo. Partió en dos, de arriba para abajo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
decir que Jesucristo abrió el velo, abrió el camino para que pueda entrar cualquiera en el lugar santísimo, en el reino de Dios. Todo esto se cumplió, porque esto es la voluntad de Dios. Aunque la Biblia dice muchísimas cosas, pero resumiendo bien, la Biblia dice dos cosas, ¿sí? El 46, ¿sí? Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Eso ya se cumplió? Sí. Cuando Jesucristo apareció ante sus discípulos, ya. Entonces la mitad de las escrituras ya está cumplido. Otra mitad sería 47, lo que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo ya logró la eterna redención. Jesucristo ya logró la vida nueva, el nuevo nacimiento, la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado. Sí. Él vino al mundo diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es nuestra justificación, que es nuestra salvación, que es la vida eterna. Para eso vino Jesucristo y logró, confirmó con su última palabra: consumado es. Entonces, la eterna redención ya está. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Jesucristo dijo: consumado es. Entonces, ¿nuestra santificación también ya está? Sí, Él confirmó con su palabra: consumado es. ¿Nuestra justificación también? Ya está. Sí. ¿El nuevo nacimiento? ¿La vida eterna? Hasta la perfección. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así Jesucristo se sentó a su diestra de Dios, porque logró todo perfectamente. No falta nada de nada. Jesucristo logró, vino para hacer la voluntad de Dios y cumplió, logró, hizo todo los detalles. Entonces, el reino de los cielos está abierto. El camino nuevo y vivo está abierto. El camino a Argentina está abierto. Yo hasta el día que salí tenía dudas, ¿sí? Porque hubo muchas versiones. Uno dice tal cosa, otro tal cosa. Por eso yo le pedí a Alejandro:
Ale, por favor, investiga y averigua, por favor. El día mismo que yo salí, un día antes, mi esposa me contó. Una hermana me informó que la frontera se cerró otra vez y su conocida intentó viajar, pero tenía que volverse a Asunción. ¿Qué hacemos? Ya hicimos PCR, gastando tanto, ya compramos el seguro internacional que cubre COVID-19 según el requisito también, y ya gastamos todo. El lunes teníamos que partir. Pero con duda nosotros salimos. Bueno, si no nos deja pasar, ¿qué hacemos? Tenemos que regresar a Asunción. Pero vamos a intentar. Vamos a ver qué pasa. Así salimos el lunes a las 5:30 por ahí. Porque tuvimos una audiencia con el gobernador de Caguazú. Pasamos por la sede de gobernación de Caguazú en Coronel Oviedo. Luego culminamos rápido y marchamos hacia Encarnación. Cuando nosotros llegamos a Encarnación, avanzando por la costanera, ¿sí? De lejos, nosotros observamos el puente, cómo quedó. Más o menos hasta la mitad, y sí, ahí estaba mucho vehículo formando la fila. Vamos a intentar. Así nosotros también pasamos por la migración de Paraguay y entramos por el puente, formando la fila, más o menos 2 horas, por ahí nos quedamos en el puente. Y por fin llegamos a la casilla de migración. Nos pidieron documentos, declaración jurada y PCR, seguro. Después de revisar todo, nos dejaron a pasar. Pasando por la migración, todos nosotros gritamos, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! Llegamos a Argentina. Por eso, contentos, nosotros ingresamos a Posadas. Ahí había una rotonda donde estaba puesta la bandera argentina. Vamos a tomar una foto. Estábamos muy contentos, ¿sí? Porque una misión importante era trasladar la mudanza del misionero Efraín, ¿sí? Creo que había varias maletas, 5 o 6 maletas por ahí, una mudanza. Pero sin perder nada, ingresamos, todos sanos, ¿sí? Y por eso paramos ahí en la rotonda, tomamos la foto, ¿sí? Con el hermano Eber, con el misionero Efraín, contentos. Luego marchamos y llegamos a Buenos Aires el día martes. Bueno, creo que hay algunos que no se animaron de viajar, escuchando tantas versiones y migración, tal cosa. Mire, si yo me hubiese quedado escuchando los rumores, no iba a poder llegar a Argentina. Pero ya estaba abierto, la frontera ya estaba abierta. Entonces, es cuestión de pasar nomás, avanzar nomás. Me dio bienvenido, ¿sí?
reino de los cielos ya está abierto. El camino nuevo y vivo ya está abierto. Esta vez, hermano Alejandro me dio la noticia, la información. Pastor, así dice la migración, así dice el Estado de Argentina, así está formulario. Yo creí en lo que me pasó, hermano Alejandro. Seguí, pude ingresar a Argentina. Si no, yo no iba a poder llegar a Buenos Aires. Si no, yo no iba a poder participar al campamento y compartir con los demás hermanos y pastores. Tampoco. Pero yo pude llegar. ¿Por qué? Yo creí en lo que me dijo hermano Alejandro. Asimismo, el reino de Dios ya está abierto. El camino nuevo y vivo ya está abierto. ¿Quién entonces podría pasar por ahí? ¿Quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién podría ser justo? ¿Quién podría ser santo, perfecto, hijo de Dios, llevar la vida nueva? ¿Quién? ¿Cómo? El que oye la palabra de Dios y acepta y cree, sea quien sea, al oír y creer, es suyo el reino de los cielos, el nuevo nacimiento, la santificación, la justificación, hasta la perfección, son suyas. ¿Para quién? Sea quien sea, para los que aceptan la palabra de Dios, para los que creen en la palabra de Dios, para los que creen en Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo fue crucificado en la cruz y resucitado? Para nuestra justificación, para nuestra salvación del pecado, para el perdón eterno del pecado, para nuestra santificación. Jesucristo pagó hasta lo detalle, cumplió hasta lo detalle, ya está. Y además Dios nos asegura a nosotros a través del pacto nuevo, que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Con eso ya es suficiente. Jesucristo logró, Dios nos asegura, diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está listo, abierto. La salvación del pecado ya está. El perdón eterno del pecado ya está listo. Eso no fue por una palabra nomás, sino por el hecho de Jesucristo, por las obras correspondientes a través de Jesucristo. Nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, nuestra santificación ya están perfectamente listas. ¿Ustedes son justos? ¡Felicidades! ¿Cómo ustedes pueden ser justos? Jesucristo derramó toda su sangre para dejarnos justificados, para dejarnos justos. Amén. Para nosotros nomás, los que están aquí, sin importar la tormenta, los que vinieron al culto, para ellos nomás Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para los que están escuchando
esta prédica desde su casa cómodamente, ¿no dice para ello? También. No hay excepción ni condición. Jesucristo quitó el pecado del mundo, pagó la paga del pecado que es muerte en la cruz, derramando toda su sangre. Consumado es, dijo. Ya logró todo, ya está listo todo, ya terminó. Pero hay muchos pecadores todavía. Hay muchos que están afligidos, con miedo, con temor, temblando. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay pecadores aún? ¿Porque ellos cometieron más pecados que nosotros? No. Porque ellos cometieron pecados horribles, terribles, graves. Por eso, tampoco. Entonces, ¿por qué hay pecadores todavía? Ellos no saben. Ellos no saben que Jesucristo había limpiado todo el pecado del mundo por su propia sangre. Ellos no saben nomás que Jesucristo ya pagó por el pecado del mundo. Ellos no saben ni creen que Dios les había dado el pacto nuevo, que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso ellos sufren todavía por sus pecados, llevan la vida como pecadores. Por eso nomás. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Jesucristo para ellos tendrá que venir otra vez para derramar su sangre? No hace falta. ¿Por qué? Jesucristo ya dijo: consumado es. Amén. Es una conclusión perfecta, definida, eterna. Consumado es. Misión cumplida. Cuando Jesucristo dijo consumado es, ya fue pagado, perdonado todo el pecado del mundo sin excepción. Amén. Así fue. A partir de ese momento, Dios con seguridad, con certeza, quiere poner este pacto en el corazón de cada uno. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Este pacto ya está puesto en el corazón de ustedes. Felicidades. ¿Qué hicieron ustedes para poner este pacto en el corazón de ustedes? Solamente con el oído abierto. Ustedes oyeron y aceptaron. No más. Yo también. Yo no hice nada, solo oí. Y acepté. ¿Sí dice la Biblia? ¿Sí? Bueno, Dios me dice que nunca más se acuerda de mis pecados. Gracias, Señor. Yo solo acepté nomás, creí nomás en lo que logró Jesucristo para mí. Entonces,
Los pecadores, los que sufren por sus pecados, los que están condenados, los que están decepcionados, los que están quebrantados, los que dicen que no tienen esperanza por sus vidas, desastre, por sus pecados sucios. ¿Por qué ellos sufren aún? Por no oír la verdad, por no saber la verdad, no más. La frontera ya está abierta. Hasta los extranjeros, no solamente los residentes de Mercosur, hasta los extranjeros, sea quien sea, puede pasar con pocos requisitos. Pero uno, si no cree, si uno no sabe esto, se quedará aquí diciendo: ay, yo tengo que viajar a Argentina, pero no puedo, esto, aquello. Está abierto. Puede pasar ya. Falta oír la verdad y creer. No más. En Corea hay una historia triste. Durante 36, Corea perdió su nación, el dominio. Estaba bajo dominio de Japón durante 36, lastimosamente. Sufrió muchísimo. Japón en aquel momento tenía un deseo enorme. Quería conquistar todo el continente de Asia. Intentó destruir la cultura coreana, hasta el idioma, hasta la mentalidad en total. Quería establecer otro Japón en Corea. Los detalles no voy a tocar, no es la hora para eso. Después de 36 años, el emperador de Japón, él se rindió. Así publicó. Así todos los países que estaban bajo dominio de Japón fueron liberados. Así se independizaron. Eso fue el 15 de agosto del año 1945. ¿Sí? Para ustedes no es una fecha para recordar, pero para nosotros, para los coreanos, es un día inolvidable. Un día que no deben olvidarse los coreanos. El 15 de agosto del 1945. Ahí llegó la independencia, llegó la libertad. La verdad que los japoneses destruyeron, mallograron, muchos murieron también. Ya llegó la libertad. Entonces los japoneses, a partir de aquel momento, ya no tenían más derecho, ni poder, ni autoridad. Su mayoría de los japoneses se retiraron antes de ese día, antes de amanecer el 15 de agosto. Abandonaron todo y huyeron. Pero en un pueblo del departamento Gangwon-do, donde hay muchas montañas, donde no llegaba la señal de la radio, ni el diario tampoco, ni el colectivo pasaba. En ese pueblo
Aún no había llegado la independencia. En ese pueblo pequeño aún el comisario japonés dominaba todo, amenazándole. La idea de él era aprovechar hasta lo máximo y juntar más bienes y llevar a Japón. Por eso estaba molestando al pueblo. Llegó un jovencito en el mes de septiembre, aprovechando la fiesta nacional, Chuseok se llama, fiesta de cosecha. Llegando a su pueblo para visitarle a sus padres, él vio que aún la bandera japonesa estaba puesta en el barrio. ¿Qué? ¿Aún sigue la bandera japonesa en Corea, en mi pueblo? Qué raro. Al llegar a su casa, el comisario japonés le estaba pegando a su padre. Él se volvió loco y le pegó al comisario japonés. Su padre se quedó asustado. Hijo mío, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Tú quieres morir? No hagas esa tontería. No, papá. Corea ya se independizó de Japón. Los japoneses ya no tienen más poder, ni autoridad, ni derecho. Ya se retiraron todo. Ya llegó la independencia. Al escuchar eso, el comisario japonés y ya no podía manifestarse más. Inmediatamente él huyó. No había llegado la independencia en ese pueblo aún, por la ignorancia. Nadie contaba la verdad. Eso aprovechaba el comisario japonés. Al oír la verdad, el pueblo ya no necesitaba depender de ese comisario japonés. Ahí llegó la independencia recién después de un mes. Durante un mes de balde obedeció al comisario japonés. De balde. Hoy en día sucede la misma cosa. El pecado ya no tiene más poder. El pecado ya se acabó en la cruz. La condenación ya se acabó también. Jesucristo ya triunfó por su propia sangre. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar todo el pecado del mundo, de todos los seres humanos. Y además Él aseguró con su palabra: consumado es. Consumado es. Pero hasta hoy día muchos sufren por sus pecados. Dicen: no tengo esperanza. ¿Por qué? Yo soy malo. Yo soy desastre. Yo soy pecador. Dios no me va a escuchar. Dios no me va a ayudar. Siguen con ese pensamiento. Siguen con la condenación. ¿Qué pasa? Por no saber la verdad, Satanás se manifiesta en la vida de ellos, esclavizándolo. Mira, tú no tienes esperanza, Dios no te va a ayudar, porque tú eres pecador, porque tú tienes pecado, tú no tienes esperanza. Así Satanás se manifiesta en el corazón de muchos. Así esclaviza la vida de muchas personas. La
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Mm-hmm.